Muy bienvenidos amigos de Ajedrez Live Markets. La pregunta, ¿es posible vivir de los dividendos en bolsa? Es decir, ¿se puede vivir de dividendos? Esto es lo que vamos a estar tratando en este video. Me parece que te va a servir y va a ser muy interesante que te quedes hasta el final porque voy a estar analizando lo siguiente. En primer lugar, si es posible vivir o no de dividendos invirtiendo en, por ejemplo, acciones u otros instrumentos que dan dividendos. ¿Cuánta plata, cuánto dinero hay que invertir en el caso de que esto sea posible para poder lograr un ingreso mensual a base de dividendos? ¿Es realmente factible? ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar? ¿En qué instrumentos podríamos invertir si nos interesa esta estrategia de inversión? Te lo cuento todo acá en este video. Y si sos nuevo te doy la bienvenida y además te invito a pasar por el botón de suscribirse. Te voy a pedir un favorcito, dejate por favor un like, pulgar arriba y pasá por el botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si lo haces, entonces cada vez que salga un video nuevo, no solo de inversiones, en Ajedrez Live Market hablamos de inversiones rentables con poco dinero. De hecho tenés una playlist completa con más de 40 videos de este asunto. Hablamos de criptomonedas, tenés una playlist específica de videos que son sobre criptomonedas e inversiones cripto. Y todo lo que es de tu interés, tecnología, el dólar, así que, ¿por qué no? Es gratis, así que pasate por el botón y vamos ya directamente a hablar de las inversiones sin dividendos. Vamos por partes. ¿Qué son los dividendos y qué son las inversiones en dividendos? Vos sabés que para invertir en la bolsa podés obviamente hacerlo a través de la compra de acciones y la estrategia fundamental y básica es comprar un activo a un valor y venderlo a un valor más caro. También existe la posibilidad de shortearlo, pero no lo vamos a tratar en este video. Vamos a hablar de una estrategia más común que es esta, digamos, comprar una acción, por ejemplo, de Apple y la compramos, digamos, a 136 dólares y la vendemos cuando consideramos que es el momento de hacerlo. Supongamos que en los 150 dólares, una vez que los toca, ganando 14 dólares por acción. ¿Sí? Esta es la estrategia básica y fundamental. Pero en el caso de Apple y en el caso de otras acciones también, existe también la ganancia para el inversor que aportan los dividendos. ¿Qué es esto? Bueno, algunas empresas deciden repartir entre sus accionistas parte de las ganancias y entonces se establece un dividendo que va a tener, digamos, cierta frecuencia de pago y entonces los inversores, los que poseen acciones de esa compañía, van a estar recibiendo ese porcentaje conforme a la frecuencia. Muchas veces son, por ejemplo, 4 veces al año, pueden ser semestrales también, es decir, 2 veces al año, anuales y hasta incluso de otras frecuencias, ¿sí? ¿De cuántos son los dividendos? Bueno, eso depende de cada compañía en particular y de cada acción. Una aclaración que tenemos que hacer es que no solamente las acciones son las que pagan dividendos, sino que también tenés otros instrumentos como pueden ser los ETF o ETFs, donde también podés percibir dividendos y hasta incluso también otras alternativas que no vamos a cubrir en este video para mantenerlo sencillo y enfocado. Vamos a concentrarnos en lo que son acciones que pagan dividendo. Luego te voy a estar recomendando también, o por lo menos presentando, algunas acciones de calidad que pagan dividendos y que podrían formar perfectamente parte de tu cartera si decidieras hacerlo así, para que puedas decidir seguir esta estrategia o no. Y vamos a terminar hablando acerca de esto que planteamos, ¿no? ¿Se puede vivir de dividendos? ¿Cuánta plata tengo que tener depositada o invertida para lograr cierta renta y a qué plazo? Volviendo un poquitito a lo que charlábamos acerca de estos dividendos, entonces decimos que la acción, la compañía te va a pagar un porcentaje por ser accionista y entonces no solo vas a estar ganando con la diferencia de compra-venta, sino que también vas a estar recibiendo y de manera periódica esos dividendos. ¿Se pagan siempre los dividendos? Bueno, aquí es donde empieza a intervenir la complejidad del saber invertir, ¿no? Algo que tenés que tener en cuenta es precisamente cómo ha sido el historial de pagos de la compañía respecto de los dividendos.
Si simplemente fuese elegir el dividend yield más alto, es decir, el porcentaje de dividendos que paga la acción, sería demasiado sencillo y a veces justamente un dividend yield alto, es decir, un factor alto de pago de dividendos, podría estar revelando problemas en la compañía. Las compañías estables, las compañías de alta capitalización y con trayectoria, no suelen pagar dividendos demasiado altos, ¿sí? Más bien tendríamos que estar pensando en dividendos que podrían llegar a estar en el orden del 1%, del 2%, en algunos casos hasta incluso un poquitito más, 3%, pero no pagan ciertamente dividendos muy altos. Cuando ves dividendos muy altos, entonces, bueno, te puede llegar a ir bien, pero está presente allí también el riesgo. Te voy a estar dejando, como te decía, acciones o compañías que presentan dividendos y que pueden formar parte de tu cartera. Te las muestro ahora. Una de ellas, y muy recomendable, personalmente me gusta muchísimo, es Starbucks. Seguramente alguna vez consumiste algo de Starbucks. Bueno, vos sabés que Starbucks está pagando un 2,16%. Ten en mente que de acuerdo a cuando estés mirando el video, el dividend yield varía, ¿sí? Puede llegar a cambiar para arriba y para abajo. Otra posibilidad es Amgen Inc. El ticker es AMGN y esta paga un 2,6%. Y otra también que me gusta mucho es Intel. Bueno, no tiene necesidad de presentación Intel. Todo individuo que alguna vez utilizó una computadora seguramente tenía dentro un procesador Intel, o por lo menos los conocemos muy pero muy bien. 2,75% es el dividend yield de Intel. Y en la misma línea tenés a Texas Instruments, cuyo ticker es TXN, con un 2,82%. En lo que tiene que ver con consumo masivo, también acción que me encanta es Pepsi, que en realidad la compañía es PepsiCo Inc. y el dividend yield es de 2,92%. Y ya yéndonos un poquitito más, podríamos hablar de Walgreens Boots Alliance, que paga un 4,6%. Es un índice buenísimo para acciones que pagan dividendos. Por supuesto, estas no son todas y tomaría realmente mucho hacer un video completamente detallado sobre todas las posibilidades que hay, pero me parece una muy buena manera de empezar, y en particular son compañías que personalmente o bien he invertido en ellas o bien me gustan para invertir y seguramente podrían formar parte de tu portafolio. Muy bien, vamos a la parte de si se puede vivir o no de dividendos y en todo caso cuánto se necesitaría para invertir y qué retorno daría esto si tomamos un escenario de 10 años de tiempo. Aquí hay que pensar en lo siguiente: a medida que el plazo de inversión, el horizonte, es más largo, los intereses compuestos, es decir, lo que vamos ganando con el pago de dividendos de esas acciones, si lo reinvertimos, comienzan, digamos, a funcionar o a rodar en nuestro favor, haciendo un efecto de bola de nieve. Es decir, que con el capital inicial más el pago de los dividendos, si eso todo junto lo reinvertimos y hacemos lo propio cada año y lo hacemos por un lapso de 10 años, ese capital reinvertido entonces va a generar a lo largo de 10 años los números que te voy a comentar a continuación. Si comenzáramos simplemente, tenés que pensar que para un panorama conservador, pero no muy conservador, como veíamos por lo que pagan los dividendos las empresas, se podría llegar a esperar que invirtiendo en empresas de primera línea, por pago de dividendos se acumulara un 4% al año, ¿sí? Hay quienes estiman que esto puede llegar a 6, pero como hemos visto recién, muchas de las empresas de primera línea pagan dividendos que son bastante inferiores a 4% y hasta incluso armando una cartera balanceada con aquellas que son de mayor rendimiento y otras que son de menos, obtener un 4% anual ya es mucho decir, pero vamos a tomar
el caso de que sí logremos un 4% de ganancias de dividendo en el año. ¿Qué significa esto? Que si comenzamos en el año 1 con una inversión de solo $1000, a fin del año habremos tenido $1040, pero por supuesto el dólar, y vamos a tomar como referencia la inflación de los Estados Unidos, también es afectado obviamente por la inflación. Si tomamos en cuenta la inflación que hubo en los últimos 10 años, quiere decir que en 10 años se acumuló cerca, prácticamente para números redondos, un 20% de inflación, ¿sí? A fin de facilitar las cosas, vamos a suponer un 2% de inflación anual, que cuadra muy bien con lo que ha sido la media histórica de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que teníamos $1000, los dejamos un año invertidos en empresas que pagan dividendos, ganamos un 4% por el pago de estos, hubiésemos tenido al final del año $1040, pero restado lo que es el poder, la falta de poder adquisitivo por la depreciación por inflación, sería el equivalente a $1019. En el segundo año haríamos lo mismo. Si tomamos en cuenta que ganamos el primero $1019 y estos los reinvertimos, bueno, volvemos a generar con el capital inicial más lo que hemos ganado por dividendos menos la inflación, y así sucesivamente en el segundo año, en el tercero, y así hasta llegar al 10º. A ver, si quitáramos del cuadro la inflación, la ponemos a un costado y hacemos de cuenta que no existe, nuestros $1000 iniciales se van a transformar en 10 años en $1480. Ahora, si tomamos en cuenta que esos $1480 al cabo del año 10 no compran lo mismo que en el comienzo, en el año 1, y hacemos esta amortización de la inflación, habremos ganado en 10 años un 14,51%, ¿sí? Quiere decir que habremos ganado $1451 en total, digamos, que sería un 14,51% de los $1000 iniciales. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, que con $1000 solamente podríamos aspirar a tener una renta mensual. Si dividiéramos 10 años, cada año tiene 12 meses, en el total de estos 10 años solo tendríamos $4 para vivir de dividendos, ¿sí? Con una inversión de 1000 y asumiendo que nos quedara un 4%, que no es poco decir, por el pago de los dividendos acumulados y constantemente reinvirtiendo tanto el capital inicial como el dinero que ganamos en renta. Esto nos lleva a pensar lo siguiente, que $4, nadie puede vivir con $4, así que $1000 ni siquiera hacen cosquillas para aquellos que pretenden ganar un salario viviendo a costa de dividendos. Vamos a hacer el caso con $10.000, que ahí sí tenemos $10.000 de capital y ahora hacemos esto mismo. Logramos una renta de 4%. Hay que aclarar que además los dividendos son un aporte, pero que las acciones pueden subir o bajar, ¿sí? No estamos contemplando en ningún caso la modificación del precio de la acción. Es decir, de poco sirve ganar un 4% en dividendos si la acción al cabo de un año bajó un 5%, ¿verdad? En ese caso tendríamos pérdida y no ganancia. Pero asumiendo o poniendo a un lado lo que es el precio de la acción en sí, que además podría ser al contrario, digamos, podría ser que suba y además de subir el precio de la acción tenemos los dividendos a favor, también puede ser lo contrario. Pero específicamente hablando de los dividendos, con $10.000 de inversión terminaríamos al cabo del año 10 con $14.802. Restada la inflación, estaríamos hablando en unos 14.506. ¿A cuánto equivale esto? A una renta mensual de $38, así que tampoco podríamos pretender vivir invirtiendo $10.000 a lo largo de 10 años con $38 por mes. Vamos a hacerlo por $100.000 y aquí ya tenemos que decir que no todo el mundo tiene $100.000 para invertir y mucho menos para invertirlos en acciones, ¿no? Con el riesgo que esto presenta. Bueno, en ese caso los 100.000 se transformarían
restada la inflación, en $145.064 al cabo de los 10 años. Y esto equivaldría a que durante 10 años tendríamos un salario de $376. Pregunta: ¿cuánto se necesita para ganar $1.000 por mes? Bueno, si tuvieses $265.000 y los invirtieras a 10 años reinvirtiendo constantemente su capital, sin tocar, digamos, las ganancias y obteniendo una renta por dividendos del 4%, en ese caso sí ganarías por mes $995, que es lo más parecido a $1.000 por mes. Consideración sobre esto. Primero, $265.000, bueno, no sé de dónde los mirás, pero es realmente mucho dinero y probablemente alguien que tiene un capital de tal valor, la pregunta es ¿qué haría con $995 por mes? Es decir, el nivel de costo de vida de una persona que tiene ese capital seguramente va a ser mayor a eso. Pero así y todo, digamos, llevando control de los gastos, con una renta de 12 meses de $995, demandaría 10 años de éxito de un 4% infalible de dividendos pagados y $265.000 de capital inicial, ¿sí? Esto en tanto la inflación se mantenga en lo que ha sido los promedios de los últimos 10 años, excluyendo lo que es el año 2021, donde la inflación no es en torno del 2% anual, sino del 5% anual, e incluso más al momento de hacer este video. Otra consideración a tener en cuenta: para poder hacer esta reinversión del capital compuesto que obtenemos al invertir $265.000 a lo largo de 10 años, supone que no vamos a poder tocar este salario que estaríamos reinvirtiendo para hacer el capital compuesto. Es decir, arrancamos con el monto inicial que vamos a invertir, la renta que obtenemos la volvemos a invertir y así durante 10 años sin tocar ese capital. Entonces, al cabo de los 10 años habremos tenido este aumento de patrimonio que, si lo dividiéramos en otros 10 años y mes a mes, nos daría $995, tomando en cuenta $265.000 de inversión inicial. Si lo haces con $10.000, como te decía antes, bueno, tenés que pensar que esa renta va a ser de solo $38. Esto tomando en cuenta 12 meses del año durante 10 años y privándote y constantemente reinvirtiendo el capital. Otra idea sobre esto: no hay que tener la fantasía de que administrar una cartera durante 10 años para que produzca los resultados y obtenga una renta del 4% anual es tirarse en una hamaca con un juguito en la mano a tomar sol, porque posiblemente te sea hasta incluso un trabajo de tiempo completo y la exposición al riesgo de estar dentro de renta variable. No obstante esto, como decíamos, no es matemáticamente imposible si tomamos en cuenta todas estas consideraciones que hemos analizado. Así que si te interesa más de saber de inversiones, de acciones, de criptomonedas, te recomiendo encarecidamente que te suscribas al canal, que dejes un pulgar arriba y que te quedes viendo la playlist de inversiones rentables con poco dinero.